Bendiciones nuevamente, le habla esta su servidora Elisandra Rodríguez. Que Dios bendiga a cada un ministro, a cada pastor, a cada evangelista, aquellos que exponen la palabra del Señor. En esta hora pues voy a estar predicando en la palabra del Señor en Mateos 28, 18 al 20. Y la palabra de Dios dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándole a que guarden todas las cosas que os mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor añade bendición a su poderosa palabra. Y hoy vamos a estar predicando bajo el tema: llamar las cosas como son. Vive Jesús. Vemos en las escrituras, alabado sea el nombre de Jesús, nos da la enseñanza en la palabra del Señor en Mateo 28, 18 al 20, que fue donde di lectura. Dios nos ha dado el poder y la autoridad para atar y reprender, y a través de la palabra del Señor y de las escrituras te vas a dar cuenta que se nos fue dada esta autoridad a los hijos de Dios siempre que aceptamos al Señor como exclusivamente nuestro Salvador. Dios deposita sobre nosotros ese poder y esa autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza demoníaca. Sabemos que voy a estar predicando bajo el tema: llamar las cosas como son. Muchas veces dentro del pueblo de Dios, y hablo mucho de la iglesia y de el pueblo de Dios porque secularmente y siempre estoy entre mi casa y la iglesia a mi casa, y es lo que siempre pues es el diario vivir de nuestra vida, la consagración al Dios Todopoderoso. Y según van pasando los años pues uno ve los cambios muchas veces de los hermanos o de las hermanas, y muchas veces vemos los cambios espirituales de las ciertas personas. Mientras más te metes con Dios, mientras más indagues dentro, aleluya, verás Dios obrar de una manera grande y poderosa sobre tu vida. Voy a predicar bajo el tema: llamar las cosas como son. Hoy en día el evangelio es como muy light, muy suave. Muchas veces el predicador o el pastor incluso de las congregaciones predica a base un mensaje suave, un mensaje conforme a lo que muchos hijos de Dios o siervos de Dios en estos tiempos es lo que realmente ellos quieren escuchar. Pero cuando hay alguien bajo la unción, bajo el fuego de Dios, bajo la autoridad de Dios que le fue delegada en la palabra del Señor, bajo esa autoridad para hablar la palabra y, aleluya, y ser guiado en el Espíritu, porque lamentablemente en los tiempos que estamos viviendo muchos predican desde el altar, comenzando por los pastores o pastoras. Muchas veces cuando predican no son guiados por el Espíritu, se paran por ciertas emociones en la palabra, o porque buscan por la internet o indagan por el Google para traer un mensaje al pueblo, pero no son dirigidos bajo el Espíritu de Dios para que Dios le dé esa sabiduría de la palabra poderosa para que prediquen la palabra del Señor en esos tiempos. Lamentablemente cuando hay un predicador en los altares predicando y la palabra no te confronta quizás el pecado, o cuando la palabra no te está confrontando tu debilidad, o cuando la palabra no te está confrontando las ciertas vivencias de tu vida, hay que examinar, alabado sea el nombre de Jesús, y nos damos cuenta
que la palabra no está siendo fluida por el Espíritu de Dios. Hay muchos que predican bajo las emociones, muchos predican bajo la carne y otros predican bajo otras predicaciones que han escuchado, pero no predican realmente lo que realmente Dios quiere que predique. Y cuando son guiados por el Espíritu, hay un mover, hay un fluir del Espíritu Santo. Cuando esa palabra viene con una autoridad y con un respaldo del Dios Todopoderoso, realmente tiene que haber un cambio en el Hijo de Dios o en la sierva del Señor. La palabra de Dios está para renarguir, la palabra de Dios está para confrontarte y la palabra de Dios está para restaurar. Alabado sea el nombre de Jesús. Y cada día de nuestras vidas queremos caminar y ser guiados por el Espíritu y ser guiados en la caminar bajo el Espíritu y la guianza de Dios. Por eso he puesto por tema llamar las cosas como son. Muchos de los predicadores hoy en día predican un evangelio tan suave porque tienen miedo de que la iglesia, si la palabra viene bajo el fuego de la autoridad y bajo el poder o el dominio propio que Dios le ha dado para predicar una palabra que confronte el pecado, porque lamentablemente hay muchas iglesias contaminadas hoy en día, muchas iglesias imitando las cosas del mundo, muchas iglesias que están en dos aguas, hoy le sirven a Dios y mañana le sirven al mundo, y así no es el evangelio que está hablando Cristo por medio de su palabra. Y el predicar, muchos de los predicadores, pastores o aquellos que predican la palabra del Señor se obtienen de hablar ciertos temas o de ciertas palabras que quizás Dios quiere que las usen para que esto traiga liberación y las cadenas sean rotas en el nombre poderoso de Jesús. Lamentablemente muchos andan ciegos espiritualmente, muchos andan apagados, muchos andan, aleluya, con las manos cruzadas, y muchos andan contaminados con las tentaciones de este mundo. Y Dios nos quiere librar de esa vida pecaminosa que estamos caminando, que Dios no se agrada. En estos tiempos Dios usará, aleluya, personas bajo la autoridad y el poder para predicar la palabra del Señor. Vemos aquí en la palabra de Dios en Mateo 28, 18 y 20, que fue que di lectura, dice: y Jesús se acercó y le habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Wow. Quiere decir que cuando nosotros estamos bajo la cobertura de Dios, bajo ese fluir del Espíritu Santo, bajo la guianza del Espíritu, dice la palabra del Señor que cuando nosotros clamamos, cuando nosotros oramos a Dios, aleluya, tenemos la plena autoridad, aleluya, para reprender lo que está en la tierra, fluyendo de una expectativa negativa ante los ojos de Dios. Dice: por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios nos ha dado incluso la potestad para bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiere decir que no hay la necesidad de hacer en la iglesia un lugar para bautizar. Puede ser que el bautismo lo puedas hacer en otro lugar, porque la potestad te la ha dado Dios, aleluya, para presentar a alguien bajo el bautismo del Espíritu del Señor. En el número 20 dice: y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, que guarden la palabra de Dios, que guarden los mandamientos de la palabra del Señor, viviendo cada día piadosamente y despojándonos cada día
de toda iniquidad, de todo aquello que a Dios no le agrada. El hijo de Dios o la sierva de Dios que quiere agradar a Dios, cada día se va a perfeccionar, cada día se va a apartar de aquellas cosas que a Dios no le agrada, porque todo lo que fluye en la vida de la persona, del siervo o de la sierva, es porque quiere agradar a Dios y quiere vivir piadosamente. Dice: el que guarda todas las cosas os es mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días. Quiere decir que mientras tú proclames, aleluya, al Dios Todopoderoso, mientras tú haces vivas conforme a la palabra, que vivas conforme a como Dios quiere que tú vivas en esta vida, Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Y dice la palabra: hasta el fin del mundo el Señor. Incluso dice la palabra del Señor que aún en la muerte Dios estará contigo. Aleluya, donde quiera que tú vayas, Dios estará ahí, siempre y cuando que tú le seas fiel a Dios. He puesto por tema llamar las cosas como son. El problema de hoy en día, para traer un evangelio tan suave, no quieren hablar lo que Dios quiere que hablen en estos tiempos, porque la iglesia se vacía. La iglesia se quedaría con pocos miembros y muchos optan por ir a otras iglesias donde no se les reprenda o no se les exhorte por la palabra del Señor. Pero el que tiene la autoridad, el que tiene, aleluya, la potestad del Dios Todopoderoso bajo el cielo y la tierra, no calla lo que Dios le manda a decir y predica la palabra tal como está escrita. Vemos en la palabra del Señor, y lo dije desde el principio, que por la palabra te voy a comprobar que esa potestad se nos las ha dado Dios. Y vemos en Lucas 10:19, y es un pasaje muy conocido y muy mío. Lo he hecho desde que un día lo leí y siempre me apropio de esta palabra cuando paso por diversas pruebas o por diversas dificultades, hago esa palabra mía. Dice en Lucas 10:19, he aquí, os doy potestad, aleluya. ¿De qué potestad estamos hablando? Si Dios dice en Mateo que Jesús se acercó y le habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto ir y hacer mis discípulos. La potestad, aleluya, nos ha dado Dios en el cielo y en la tierra, y por la palabra Dios nos confirma en Lucas 10:9, he aquí os doy potestad. Aleluya, esa potestad te la delegó Dios a tu vida. ¿Para qué? Dice, os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y dice, y nada os dañará. Alabado sea el nombre de Jesús. Esa potestad te la dio Dios, aleluya, para traer la palabra del Señor y no limitarte, hacer la voluntad del Padre, y no limitarte en llevar el mensaje como Dios quiere que tú lo lleves. La potestad te la ha dado Dios, aleluya, para muchas veces cerrarle la boca a murmuradores. Dios te ha dado la potestad para muchas veces, aleluya, ponerle un hasta ya, aleluya, aquellos que claudican, aquellos que traen el chisme, aquellos que traen ese espíritu erróneo de murmuración contra los hijos de Dios. Muchas veces el que murmura o el que se pasa hablando de aquel que está quizás en prueba o quizás en un proceso doloroso, no somos quien para estar hablando si no conocemos bien a profundidad el proceso de cada persona. Por eso he puesto por tema, hay que llamar las cosas como son. Aleluya. Dios nos ha dado siempre ese poder y esa autoridad para muchas veces decirle a una persona
que se levanta falsos testimonios, calumnia, tenemos la autoridad en el nombre de Jesús para decirle basta ya, aleluya, en el nombre poderoso de Jesús, porque nuestro Dios pelea cada batalla. Vemos la palabra del Señor en Lucas 9:1, dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, le dio el poder y la autoridad sobre todos los demonios y para sanar los enfermos. Aleluya. Ese poder nos ha delegado Dios, como vuelvo y lo repito, nos los ha dado Dios a aquellos que le sirven al Señor, y saber usarlo en lo que es en los dones de Dios y en los dones del Espíritu, para predicar la palabra del Señor. Y siempre que se levante quizás el espíritu de murmuración, o el espíritu de envidia, o el espíritu de rencor, o el espíritu de acusador, o el espíritu de aquel que se levanta para levantar falsos testimonios, Dios nos ha dado el poder para atar y reprender a aquellas personas, aleluya, que se levantan contra los hijos de Dios, que Dios tome el control de ellos y Dios se encargará. Dice la palabra que también tenemos el poder y la autoridad para llamar a las enfermedades que salgan de los cuerpos en el nombre poderoso de Jesús, y que toda enfermedad se disipa de los cuerpos, porque hay un poder sobrenatural y no es el hombre, sino, aleluya, somos simplemente los pasos que Dios utiliza para reprender esa enfermedad que está azotando el cuerpo de una vida, y que sea libre por el poder del Dios Todopoderoso. Por eso he puesto por tema llamar las cosas como son. Si Dios nos da un mensaje, aleluya, de confrontamiento al pecado, si Dios nos da una palabra que confrontemos quizás el espíritu de la murmuración, o el espíritu, aleluya, que está dando muy fuerte en estos tiempos, y es el espíritu, alabado sea el nombre de Jesús, la envidia de los ministerios, envidiando cada ministerio que Dios utiliza en cada hijo de Dios. Cada cual tiene su función y cada cual Dios lo usará de diferentes maneras o diferentes formas. Lo lindo, aleluya, es ser guiados en el Espíritu para predicar la palabra con poder y autoridad, y no callar lo que Dios nos demanda a decir, y no predicar un evangelio tan suave, porque el problema de hoy en día, por eso he puesto por tema llamar las cosas como son, porque el predicador o los tiempos de hoy en día es que no se está predicando la palabra de Dios en el Espíritu, una palabra que confronte a las debilidades o al pecado, o aquellas ramas de espíritus que el enemigo usa, como los espíritus de envidia, los espíritus demoníacos de murmuración, los espíritus, aleluya, que se levantan para criticar, para levantar falsos testimonios, para hablar falsedad. Pero todas estas cosas Dios nos ha dado el poder y la autoridad en el nombre poderoso de Jesús. Úsala y sepa usarla correctamente para la gloria y la honra del Señor. Que Dios te bendiga grandemente. Bendiciones. Me despido hasta el próximo audio con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios bendiga cada día tu hogar, tu familia y tus hijos. Y nos vemos hasta el próximo audio con la bendición de nuestro Padre eterno. Bendiciones.